En la búsqueda de Dios, capítulo 3. Tiene que haber más. Redescubriendo la manifiesta presencia de Dios. Yo no sé cuál será su sentir, mi querido amigo, pero hay una pasión compulsiva en mi corazón que me dice al oído que hay más de lo que yo ya conozco, más de lo que yo ya tengo. Esto me hace estar celoso del apóstol Juan, quien escribió el Apocalipsis. Me causa envidia las personas que, trascendiendo este mundo, han logrado vislumbres de otro mundo y de otros ámbitos, y ven cosas acerca de las cuales yo apenas alcanzo a soñar. Yo sé que sí hay más, y una de las razones por las cuales lo sé son las personas que lograron ese más y nunca volvieron a ser los mismos de antes, procuradores de la presencia de Dios. Mi oración a Dios es: yo te quiero ver tal como Juan te vio. A través de toda mi lectura y estudio de la Biblia, jamás encontré a ninguna persona que la Escritura mencione que haya tenido un encuentro real con Dios y luego se haya apartado y rebelado contra Él. Una vez que usted ha experimentado al Señor en su gloria, no puede darle la espalda ni olvidarse de su toque divino. Ya no es un argumento o una doctrina, sino una experiencia. Por eso es que el apóstol Pablo decía: yo sé en quién he creído. Segunda de Timoteo 1:12. Infortunadamente muchas personas en la iglesia dicen: yo sé acerca de quién he creído. Eso significa que no lo han conocido en su gloria. Una razón por la cual la gente sale de las iglesias por la puerta trasera tan rápido como entra por la puerta principal es porque ha tenido más un encuentro con el hombre y con nuestros programas que un verdadero encuentro con Dios, con la inolvidable majestad y el poder del Todopoderoso. Lo que se necesita es experiencias como la del camino a Damasco, como el encuentro de Saulo con Dios mismo. Esto habla con claridad de la diferencia entre la omnipresencia y la presencia manifiesta de Dios. La frase omnipresencia de Dios se refiere al hecho de que Él está en todas partes, en todo momento. Él es esa partícula en el núcleo atómico que los físicos nucleares no pueden ver, sino tan solo rastrear. El Evangelio de Juan menciona esta cualidad cuando dice: y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Dios está en todo lugar y en todas las cosas. Él es el componente de todo, tanto de la sustancia que aglutina las partes del universo, como de esas partes en sí. Esto explica por qué una persona puede sentarse en el banquillo de un bar en estado de ebriedad y de repente sentir la convicción del Espíritu Santo, sin el beneficio de un predicador, de la música o de cualquier otra influencia cristiana. Dios está allí en el bar con ella, y la aletargante capacidad del alcohol de disminuir las inhibiciones también elimina su inhibición hacia Dios. Infortunadamente, en ese momento no es siempre una elección de su voluntad la que la mueve a acercarse a Dios, sino más bien el hambre de su corazón. Su mente está adormecida, pero su corazón está hambriento. Cuando su mente se recupera para descubrir que su voluntad no ha sido quebrantada, a menudo retrocede por cuanto no ha sido un encuentro válido. Un corazón hambriento dentro de un hombre con una mente no dispuesta y una voluntad sin quebrantar, no sometida, es equivalente a la miseria misma. Ahora bien, si Dios puede hacer esto en el recinto de una cantina, ¿por qué habríamos de sorprendernos por todas las demás cosas que puede hacer por sí mismo? La mayoría de los creyentes que no tenían un trasfondo religioso le dirán que la primera vez que sintieron una punzada de convicción de parte de Dios fue en cualquier lugar o ambiente diferente a un servicio religioso. Todos estos ejemplos ilustran los efectos de la omnipresencia de Dios, su atributo de estar presente simultáneamente en todo lugar y en todo momento. La presencia manifiesta de Dios. Pero aunque Dios está presente en forma simultánea en todo lugar y en todo momento, también hay ocasiones cuando concentra la esencia misma de su ser en lo que muchos llaman la manifiesta presencia de Dios. Cuando esto ocurre, hay una fuerte sensación y conciencia de que Dios mismo ha entrado al recinto. Se podría decir que aunque ciertamente Él está en todas partes a toda hora, existen también periodos específicos de tiempo cuando está más aquí que allá. Por una razón divina, Dios elige concentrar su presencia o revelarse a sí mismo con mayor intensidad en un lugar que en otro, y en un tiempo más que en otro cualquiera. Esta idea o concepto quizá incomode su teología. Quizá piense: un momento, Dios siempre está aquí. Él es omnipresente. Eso es cierto. Pero, ¿por qué entonces, dice él, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro? Ver 2 de Crónicas 7:14. Si ellos ya son su pueblo, ¿qué otro nivel de Él deben buscar? Buscar su rostro. ¿Por qué? Porque su favor fluye donde quiera que se dirige su rostro.
Usted puede ser un hijo de Dios y no tener su favor, así como un hijo terrenal o humano puede no gozar de favor, aunque sigue siendo hijo. Hay una frase en este versículo particularmente interesante. Dios dijo a su pueblo para todas las generaciones que si busca su rostro y se convierten de sus malos caminos, Él escuchará y sanará su tierra. ¿Cómo pueden ser el pueblo de Dios y andar en malos caminos? Tal vez nuestros malos caminos explican por qué estamos satisfechos de andar en vecindad con Él, en vez de contemplar fijamente su rostro. Lo único que volverá el enfoque y el favor de Dios hacia nosotros es nuestra hambre de Él. Debemos arrepentirnos, alcanzar su rostro y orar: Padre Dios, míranos y te miraremos. Guiados por el ojo de Dios. Con demasiada frecuencia el pueblo de Dios es guiado solo por su palabra escrita o por palabra profética. La Biblia dice que Él quiere que vayamos más allá, a un mayor grado de ternura y de devoción hacia Él, hasta alcanzar una madurez más profunda que le permita guiarnos con su ojo. Salmo 32, 8 al 9. En la clase de hogar en el cual yo fui criado, mi madre o padre, con solo darme una mirada, lograban su propósito. Si me pasaba de la raya en mis necedades infantiles, no tenían que decir una palabra. Solo con una mirada a sus ojos me daban la guía y dirección que necesitaba. ¿Todavía necesita usted oír una voz de trueno detrás del púlpito? ¿O una penetrante palabra profética para enderezar sus caminos? ¿O es capaz de leer las emociones de Dios en su rostro? Tiene un corazón blando y tierno, tanto que la mirada de Dios puede guiarlo y hacerle sentir convicción de pecado. Cuando Él mira su camino, está dispuesto a decir: no puedo hacer eso, no puedo decir tal cosa o ir a ese lugar porque desagradaría a mi Padre. La mirada de Jesús produjo convicción de pecado en Pedro. Como si fuera música escuchada en el altar, el canto de un gallo conmovió hasta las lágrimas su tierno corazón. Dios está en todo lugar, pero no dirige su rostro y su favor a todo lugar. Por eso nos dice que busquemos su rostro. Sí, Él está con usted en toda ocasión en que se reúne con otros creyentes en un servicio de adoración. Pero ¿cuánto hace que su hambre de Dios lo hizo buscar el abrigo de su regazo y como un niño alcanzar su rostro y lograr que Él se volviera hacia usted? Intimidad con Él. Eso es lo que Dios desea de nosotros, y su rostro debe ser nuestro máximo objetivo. Los israelitas se referían a la manifiesta presencia de Dios como la gloria chequina. Cuando David habló de traer el arca del pacto otra vez a Jerusalén, no estaba interesado en el cofre cubierto de oro con los utensilios que contenía. Su interés era la amada presencia que cubría el espacio entre las alas extendidas del querubín que estaba en su parte superior. Eso era lo que él quería, porque había algo especial en ella que significaba que Dios mismo estaba presente, y dondequiera que esa gloria o presencia manifiesta de Dios iba, había victoria, poder y bendición. La intimidad con Dios siempre nos traerá su bendición, pero la búsqueda de la bendición no siempre nos traerá la intimidad. El motivo de nuestro clamor es una restauración de la presencia manifiesta del Señor. Cuando Moisés estaba expuesto a la gloria de Dios, el residuo de esa gloria hacía su rostro tan resplandeciente que cuando bajó del monte el pueblo dijo: Moisés, cubre tu rostro, no podemos soportar mirarte así. Éxodo 34, 29 al 35. Cuando alguien o algo es expuesto a la manifiesta presencia del Señor, comienza a absorber la esencia misma de Dios. ¿Se imagina cómo sería en el lugar santísimo? ¿Cuánto de la gloria de Dios fue absorbida por las pieles de tejón, por el velo y el arca misma? El legado de un lugar donde Dios permanece. Cuando Dios se manifiesta entre la gente o visita un lugar, comienzan a ocurrir cosas solo porque Él está allí. Si no lo cree, pregúnteselo a Jacob. Miremos en particular aquel viaje en huida de sus problemas. En un determinado momento, Dios le dijo que regresara a Betel, que significa casa de Dios, y Él le dijo a los miembros de su familia: si podemos regresar a Betel, construiré un altar a Dios y todo estará bien. Génesis 35, 1 al 3. Jacob sabía que la presencia de Dios habitaba en Betel. Es interesante leer lo que ocurrió cuando Jacob y su familia hicieron ese viaje a Betel. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Génesis 35, 5. La palabra hebrea terror proviene de una raíz que significa postrarse, abatirse, ya sea por violencia o por confusión y temor. Si queremos que el temor del Señor vuelva al mundo, entonces la Iglesia debe regresar a Betel, el lugar de su manifiesta presencia. Tropezando con la nube. La presencia manifiesta de Dios a menudo permanece en un lugar, aunque no haya nadie a su alrededor. Recuerdo el día cuando un miembro de la junta de una iglesia que el Señor había invadido
cruzó la plataforma en el santuario un día de mitad de semana. No regresó. 3 horas más tarde alguien notó que no estaba y fue a buscarlo. Había penumbra en el santuario, y cuando se encendieron las luces, allí estaba el hombre postrado en la plataforma donde había caído después de tropezar con la nube de la presencia de Dios. Hay ocasiones cuando una nube de la presencia de Dios aparece repentinamente, porque su pueblo entra en adoración. Entonces las cosas se tornan impresionantes. Bien puede ser la bruma de la gloria de Dios que comienza a volverse densa ante nuestros ojos. Yo no tengo una clara comprensión de ella, pero le cuento que ha ocurrido. Uno de los pastores en esta iglesia a la cual me refiero tenía un cuñado que era ateo. De hecho, no era ateo en realidad, sino un incrédulo del Evangelio. Este cuñado era el tipo de persona a quien uno quiere evitar en las reuniones familiares porque siempre causa problemas y promueve discusiones. En medio de la invasión de esta iglesia que menciono, este hombre llamó a su hermana, la esposa del pastor, y le dijo: «Mira, salgo en un vuelo para allá. ¿Me pueden recoger en el aeropuerto? Quiero pasar un par de días con ustedes». El pastor supo que algo ocurría porque su cuñado nunca había hecho esto antes. Cuando llegó era obvio que no tenía idea de qué estaba haciendo allí. Esto precisamente era lo extraño. Trataban de hacer tema de conversación sin tener nada en común entre ellos. Al principio hablaron del estado del tiempo y luego se sumieron en un largo silencio dentro del vehículo en el cual regresaban del aeropuerto. Cuando pasaron por la iglesia, el pastor dijo: «Esa es nuestra iglesia. Acabamos de finalizar su remodelación». Como su pariente nunca la había visto antes, pensó que era otro pretexto para romper el hielo en ese momento de silencio, y el pastor dijo: «Tú no quieres entrar a verla, ¿no es cierto?». Para su enorme sorpresa, su incrédulo cuñado dijo que sí entraría. Yo no estoy preparado para esto. Entraron al parqueadero y luego el pastor abrió la puerta del templo. Su cuñado le seguía y también su esposa. El pastor entró y mantuvo la puerta abierta para que entrara, y en el momento en que este hombre puso su pie al otro lado del umbral del templo, se volvió un ovillo y comenzó a llorar y a exclamar: «Dios mío, ayúdame, yo no estoy preparado para esto, yo no sé cómo hacerlo, ¿qué voy a hacer yo?». Entonces agarró al pastor y le dijo: «Dígame cómo ser salvo ahora mismo». Todo el tiempo estuvo retorciéndose en el piso y llorando incontrolablemente. Entonces este pastor guió a su cuñado a aceptar al Señor echado allí en el piso, con su cuerpo mitad adentro y mitad afuera del templo, mientras su esposa mantenía con paciencia la puerta abierta. Su incrédulo hermano había tenido un encuentro con el remanente de la presencia latente de la gloria de Dios. Tan pronto como recuperó un poquito de coherencia, le preguntaron: «¿Qué te ocurrió?». Él respondió: «Yo no sé cómo explicarlo. Todo lo que sé es que cuando estaba afuera del edificio era un ateo, no creía en la existencia de Dios, pero cuando crucé el umbral lo encontré allí, y supe que era Dios. Me sentí horrible en relación con mi vida y supe que tenía que arreglar mi situación con él». Luego añadió: «Me quedé absolutamente sin fuerzas». ¿Qué podría ocurrir en una ciudad o en una región si esta fuerza de su presencia se expandiera más allá de la edificación de la iglesia? La unción y la gloria. Cuando la unción de Dios reposa sobre la naturaleza humana, hace fluir en ella lo mejor. Uno de los cuadros más claros que encontramos en la Biblia en cuanto a la unción y su propósito está en el libro de Esther. Cuando Esther se preparaba para su presentación ante el rey de Persia, se le sometió a un año de purificación durante el cual fue repetidas veces bañada con una unción fragante y perfumada. Como una ironía, utilizaban los mismos ingredientes presentes en la adoración de los hebreos: incienso y aceite de unción. Un año de preparación para una noche con el rey. Un beneficio lógico de todos estos baños con perfumes era que cada hombre que se le acercara dijera o pensara: «¡Qué fragancia! ¡Qué aroma! ¡Qué bien hueles!». Sin embargo, Esther no les dio tanta importancia por la misma razón que usted y yo jamás permitiríamos que la opinión y aprobación de los demás nos distrajera. El propósito de la unción no es lograr la simpatía humana, sino la del rey. Es mucho más importante la aprobación del rey que la de la gente. El rey David fue ungido por Dios mucho antes de ser ungido por el hombre. Buscó la aprobación de Dios más que la aprobación humana. Él buscó a Dios hasta alcanzarlo. Hemos prostituido demasiado la unción de Dios. Nos preparamos para Él y nos empapamos de su preciosa fragancia, y luego todo lo que hacemos es un espectáculo para la gente. Nunca llegamos a la recámara del rey, pues en el camino terminamos flirteando con otros, seducidos por ellos. Nos convertimos así en amantes baratos. Es necesario que recordemos que nuestro rey no aceptará productos sucios o manchados. Solamente las vírgenes pueden entrar a su recámara. Digo que prostituimos la unción del Señor en el sentido en que consideramos qué buena predicación o qué hermosa interpretación, y le damos al hombre la gloria y la atención, o la buscamos de él.
Procuramos agradar a la carne, buscamos la complacencia humana. Aún nuestros servicios están estructurados para complacer a la gente. La unción produce en realidad una cantidad de cosas buenas en nuestra vida y rompe el yugo de la opresión. Pero estas son solo un subproducto. Es algo así como cuando yo me aplico colonia para agradar a mi esposa. El subproducto es que yo huelo bien a todo el mundo, pero el verdadero propósito al aplicármela es en forma primordial ella y no los demás. El problema con la unción surge cuando la utilizamos para impresionar y para flirtear unos con otros. Pasamos por alto su propósito primario de encubrir el ofensivo humor de nuestra propia carne. Cuando Esther entró a la recámara de las mujeres del rey, recibió aceites y jabones para su purificación. Este saturante proceso estaba diseñado para convertir una chica campesina en una princesa. Repito que el verdadero propósito de la unción no es hacer una buena impresión, parecer bien u oler bien a la gente. Estos son solo sus subproductos, pero el propósito real es merecernos su favor en la recámara del rey. Nuestra carne tiene un humor fuerte ante el rey, y la unción nos hace aceptables ante él. Es de Dios el proceso de convertir campesinas en princesas y novias potenciales en esposas. La unción nos permite adorar o predicar mejor, pero necesitamos recordar que ella, ya sea que venga a nosotros individualmente o en forma colectiva, no es el fin en sí misma, sino el comienzo. Algunos pueden prostituir la unción danzando frente al velo de la presencia de Dios, sin darse cuenta que el propósito integral es prepararlos para entrar, para traspasar el velo y penetrar en su gloria. La recámara del rey, el lugar santísimo, espera a los ungidos. El aceite de la unción era derramado sobre todas las cosas en el lugar santísimo, incluyendo las vestiduras del sacerdote. Luego tomaban perfume en polvo para ungir el ambiente. Después tomará Aarón y sus sucesores un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático y molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Levítico 16, 12 y 13. Bajo las ordenanzas del Antiguo Testamento, la última cosa que el sumo sacerdote hacía antes de entrar al lugar santísimo era ubicar un puñado de incienso, símbolo de la unción, en un incensario y meter sus manos y el incensario a través del velo para producir una densa cortina de humo. ¿Para qué? Para cubrir el propiciatorio, para que el sumo sacerdote no muriera. Levítico 16:13. El sacerdote tenía que provocar humo suficiente para camuflar o esconder su carne de la presencia de Dios. La unción habla de la acción del hombre en la adoración. Era la adoración ungida la que llenaba el lugar santísimo con humo y hacía posible que un hombre pudiese estar en la presencia de Dios en un lugar encubierto y vivir. En otras ocasiones, en el Antiguo Testamento, Dios salió del lugar santísimo e hizo su propia nube encubridora para que el hombre no lo viera y pereciera. Bajo las leyes del antiguo pacto, basado en la sangre de los toros y de los machos cabríos, el sacerdote humano tenía que provocar tanto humo encubridor de tal forma que todo lo que hacía en el lugar santísimo debía hacerlo a tientas y sin mirar. Nosotros los creyentes caminamos por fe y no por vista. Señor, yo sé que tú estás aquí, en algún lugar. Danzamos frente al velo y rehusamos entrar. La palabra de Dios nos dice que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo fue roto o rasgado por la muerte de Jesús en el Calvario, y que a partir de entonces tenemos entrada libre a la presencia de Dios mediante la sangre de Jesús. Pero no entramos. En ocasiones alguien cae o tropieza en su camino con el velo durante nuestras sesiones de danza y regresa luego con mirada fija y extraviada. Por lo general regresamos a nuestra danza acostumbrada frente al velo. Nos entusiasmamos mucho con la posibilidad de entrar, pero en realidad jamás consumamos todo el proceso. El propósito de la unción es ayudarnos a hacer la transición de la carne a la gloria. Una razón por la cual nos gusta permanecer en la unción es que hace que la carne se sienta bien. De otro lado, cuando la gloria de Dios se manifiesta, la carne no se siente muy cómoda. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, nos sentimos como se sintió el profeta Isaías. Nuestra carne se debilita por su presencia, de modo que llega a ser innecesario que el ser humano haga cualquier otra cosa que no sea contemplarlo en su gloria. Yo he llegado a la conclusión de que en su presencia soy un hombre sin vocación ni oficio. No hace falta que yo predique si Dios muestra su gloria. La gente ya es convencida de la santidad de Dios, sencillamente por su presencia. Al mismo tiempo, se sienten convictos de su impiedad y de su necesidad de arrepentirse y de vivir una vida santa.
Están conscientes de su indignidad para rendir adoración y alabanza, y son atrapados por un apremiante deseo de profundizar su relación con Dios y de guiar a otros a su presencia. Jacob oró y luchó por una bendición, pero lo que recibió fue un cambio. Su nombre, su caminar y su conducta fueron cambiados. Yo estoy convencido que a fin de producir un cambio divino en nuestra vida, a veces Dios coloca una pequeña marca de muerte en nuestros cuerpos, como ocurrió en la cadera de Jacob. Algo de nosotros muere en nuestro interior cada vez que confrontamos su gloria. Es como poner un punto de contacto para lo santo. Así como Isaías recibió los carbones encendidos en sus labios y fue cambiado, así recibimos el pan caliente de su presencia y somos transformados para siempre. A medida que nuestras pasiones, impulsos y deseos carnales mueren, más de nuestro espíritu y del hombre interior cobra vida. Los primeros 6 capítulos de la profecía de Isaías están dedicados a los ayes. Él dice: ay de mí, ay de ti, ay de todo el mundo. Pero cuando el profeta vio al Señor alto y sublime, comenzó a hablar de cosas que solo pueden comprenderse en el contexto del Nuevo Testamento. Una cosa no ha cambiado: el proceso de recibir la bendición, con el toque en la cadera o con los carbones encendidos en nuestros labios carnales. Todavía nos hace sentir mal. Nos hace sentir muy incómodos cuando danzamos frente al velo. Los sacerdotes antiguos, en forma instintiva, sabían que la gloria de Dios era algo con lo cual no se podía bromear. Por eso es que ataban una cuerda al tobillo del sumo sacerdote antes de que traspasara el velo. Sabían que si entraba en la presencia de Dios en pecado, no saldría de allí caminando. Tendrían que sacar su cuerpo muerto, arrastrándolo fuera del velo, y confiar que las cosas ocurrieran mejor la próxima vez. En el día de hoy tenemos que encarar los mismos asuntos al obedecer el llamado de Dios para que la Iglesia haga su transición de la unción a su gloria manifiesta. Había demasiado de Dios. Ciertas personas a través de la historia de la Iglesia han conocido la gloria de Dios. Smith Wigglesworth fue uno de ellos. En una de sus biografías se cuenta la historia de un pastor que comenzó a orar con él con la firme determinación de estar en el cuarto de oración todo el tiempo. Finalmente salió gateando del recinto diciendo: había demasiado de Dios allí. Eso es posible. Usted puede llegar a estar en ese lugar. Pregúntele a Enoch. El resultado final de esta búsqueda es que todo lo que quede sea la gloria de Dios, no los dones, el ministerio, las opiniones o las habilidades ungidas del hombre. En la presencia manifiesta de Dios, usted y yo no necesitamos hacer mucho, y no obstante, ocurrirán cosas grandes y maravillosas. De otro lado, cuando usted y yo somos los que hacemos el trabajo, los resultados son pocos, y no hay mucho de la gloria de Dios en él. Esa es la diferencia. Otra ilustración de la diferencia entre la unción y la gloria de Dios es esta. Cuando usted camina descalzo en un día fresco y frío y toca a alguien, recibirá una pequeña descarga eléctrica. También recibirá una descarga si agarra un cable de alta tensión y recibe 220 voltios en sus manos desnudas. En ambos casos, el poder de la descarga es la energía eléctrica y ambas operan por el mismo principio. La una le dará un pequeño corrientazo, la otra tiene el potencial de matarlo instantáneamente o de iluminar su mundo. Las dos provienen de la misma fuente, pero difieren en poder, propósito y alcance. Si le permitimos al Señor reemplazar nuestros programas con su latente presencia, entonces cuando quiera que la gente traspase las puertas de nuestras iglesias o cuando se mezcle con nosotros en el bulevar, será convencida de pecado y se apresurará a arreglar cuentas con Dios sin necesidad de decir una sola palabra. Discutiremos este tópico en forma más detallada en el capítulo 8 titulado El propósito de su presencia. No tenemos a Dios bajo cerrojo. Necesitamos aprender a darle la bienvenida y a mantener la manifiesta presencia de Dios de tal manera que aún el remanente de lo que ha ocurrido entre nosotros lleve a los pecadores al punto de convicción y conversión inmediata. Yo estoy hambriento de la expresión de tal clase de avivamiento, pero si no somos cuidadosos, haremos que la lámpara se apague. Nosotros no tenemos a Dios bajo cerrojo, porque aún no estamos casados con Él. Todavía está buscando una novia sin mancha ni arruga, y debemos recordar que ya una vez desechó una novia ante el altar y quizá deseche otra. Yo creo que si fuera necesario, Dios destruiría la iglesia tal como la conocemos, para alcanzar las ciudades. Él no está enamorado de nuestra imperfecta visión de su perfecta iglesia. Su interés está en la casa que Él mismo edifica. Si nuestra humana y maloliente monstruosidad se interpone en el camino de lo que Él quiere realizar, entonces removerá nuestra pila de basura a fin de alcanzar a los hambrientos.
El deseo de su corazón es alcanzar a los perdidos, y si no escatimó ni a su propio Hijo para salvarlos, tampoco nos eximirá a nosotros. Debemos actuar de acuerdo a lo que Dios quiere hacer. La misma Biblia que usted y yo llevamos a los servicios de la iglesia semana tras semana dice: si nosotros no lo alabamos, las piedras clamarán. Si la iglesia no le rinde alabanza y obediencia, Él levantará personas que lo hagan. Si nosotros no cantamos de la gloria de Dios en las calles de las ciudades, Él levantará una generación de gente no religiosa y desinhibida y les revelará a ellos su gloria. Su problema es que sufrimos la fatal enfermedad espiritual del desgano. No estamos suficientemente hambrientos. Solo nos sirve el arrepentimiento. Dios no se manifiesta a las personas que solamente buscan sus beneficios. Él se revela a quienes buscan su rostro. En el Antiguo Testamento, cuando una persona rehusaba mostrarle su rostro, con deliberación se apartaba de usted. Las antiguas órdenes de la Iglesia practicaban la separación y el enclaustramiento. Podemos jactarnos de nuestros logros o ignorar nuestras insuficiencias, pero no importa lo que hagamos, solo el arrepentimiento nos llevará a una recta situación con el Señor. La única manera en que Él cambiará su visitación en avivamiento y hará en nosotros morada permanente para vida es si le preparamos un lugar con lágrimas y arrepentimiento, porque no tolerará más nuestra ignorancia. Literalmente cerrará sus ojos para no mirarnos, para que su mirada no nos destruya. Dios está cansado de gritar instrucciones a la iglesia. Él quiere guiarnos con su sola mirada. Eso significa que tenemos que estar lo suficientemente cerca de Él para ver su rostro. Él está cansado de corregirnos mediante la censura pública. Por mucho tiempo hemos buscado sus manos, deseamos lo que pueda hacer por nosotros, anhelamos sus bendiciones, queremos el oro y el moro, los panes y los peces. Sin embargo, eludimos el elevado compromiso que implica buscar su rostro. Si usted busca su rostro, entonces encuentra su favor. Por largo tiempo hemos disfrutado la omnipresencia de Dios, pero ahora estamos experimentando breves momentos de su visitación mediante su manifiesta presencia, la cual hace vidas rectas y pone en desbandada las fuerzas demoníacas. Cuando la unción se hace presente, si es un predicador, predicará mejor, pero cuando la gloria de Dios se manifiesta, no puede hacer nada, tiembla, tartamudea y quiere hacerse a un lado del camino. Si es un cantante, la unción lo hará cantar mejor, pero con la gloria presente apenas podrá cantar. ¿Por qué? Porque Dios ha declarado que ninguna carne se gloriará en su presencia. Eso no quiere decir que usted es una mala persona o que vive en pecado. Significa que es carne y sangre confrontado con la presencia misma de Dios. ¿No evoca esto viejos recuerdos de lo que ocurrió en la dedicación del templo de Salomón? Los sacerdotes no pudieron permanecer en él para ministrar, no quedaron hambrientos de bendición. Pienso que cayeron sobre sus rostros con temor. Si alguna vez he oído a Dios. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, la gente hace cosas bien raras. Yo lo he presenciado noche tras noche en reuniones en donde la gloria del Señor se ha manifestado. Una noche una dama dijo: jamás había estado en esta iglesia. Honestamente estaba planeando abandonar a mi esposo en la mañana, pero esta noche, a las 7:30. El servicio había comenzado 30 minutos antes, a las 7 en punto. Estando sentada en el comedor de mi casa, Dios me habló. Si alguna vez he oído la voz de Dios, fue esta noche. Él me dijo: levántate y vete a la iglesia ahora mismo, a la iglesia que tiene techo verde. Ella entonces vino a la iglesia de techo verde y se sentó en la última banca de atrás. Luego se postró sobre su rostro en medio de las bancas y lloró de arrepentimiento durante 2 horas. Nadie le había dicho lo que tenía que hacer. No es necesario decir que su matrimonio también se salvó. Avivamiento verdadero es cuando. No tenemos una clara comprensión de lo que es avivamiento. De hecho, no tenemos el más mínimo concepto de lo que es un verdadero avivamiento. Durante generaciones, la imagen o el cuadro que nos hemos hecho de avivamiento es una pancarta o pasacalles enfrente de la iglesia, un elocuente predicador, buena música y unas cuantas personas que deciden unirse a la iglesia. No. Avivamiento real es cuando la gente está comiendo en un restaurante o caminando por la avenida y repentinamente comienza a llorar y dice a sus amigos: no sé lo que anda mal en mí, pero sé que tengo que arreglar mi situación con Dios. Hay avivamiento real cuando la persona más difícil e inalcanzable para el evangelio que usted conoce viene al Señor a pesar de todas las dificultades, hablando con franqueza. La verdadera razón por la cual estas personas no son alcanzadas en otros momentos es porque ven en las iglesias muy poco de Dios y mucho del hombre. Procuramos llenarlas con doctrinas e imprimimos folletos suficientes para empapelar las paredes de edificios enteros. Yo doy gracias a Dios por cada persona alcanzada por un folleto bíblico,
Pero la gente no quiere doctrina, ni folletos, ni están interesados en nuestros débiles argumentos. Quieren sencillamente a Dios. ¿Cuándo aprenderemos que si las personas son atraídas a la fe mediante argumentos, con la misma facilidad pueden ser alejadas de ellas también con argumentos? La gente puede sentirse atraída por nuestra buena música, pero permanecerá interesada solo mientras ésta dure. No podemos competir con el mundo en áreas donde su gente es tanto o más competente que nosotros. Pero de otro lado, el mundo no puede competir con la presencia de Dios. Yo le digo un secreto si promete contárselo a alguien más. ¿Quiere saber cuándo comenzará la gente a entrar a su iglesia local? Lo hará tan pronto sepa que la presencia de Dios está allí. Es tiempo de redescubrir el poder de la manifiesta presencia del Señor. Dios busca personas con suficiente hambre de Él como para recibir su presencia. Cuando Él se manifieste, usted no necesitará ninguna publicidad en el periódico, o en la radio, o en la televisión. Todo lo que necesita es tener a Dios allí, y la gente vendrá de cerca y de lejos en cualquier noche. No estoy hablando de teorías o de ficción. Esto ya está ocurriendo, y comienza con la oración de los hambrientos. Tiene que haber más.